Bienvenidos a este video tutorial donde explicaré cómo diseñar la tabla de clientes para nuestro sistema de gestión del multinivel de Jambal. Bueno, vamos a empezar a crear tablas. Para crear tablas vamos a usar la cinta crear. Tenemos tres formas de crear tablas: en vista de tabla, en vista de diseño y listas compartidas, listas de SharePoint. Voy a utilizar el sistema o el método de diseño de tabla. Tenemos entonces diseño de tabla de clientes en vista de diseño. Voy a proporcionar a continuación los datos que va a contener la tabla de clientes. Los campos que vamos a grabar son tipo documento, número documento, solamente estoy escribiendo los títulos, número documento. Aquí podemos utilizar flecha hacia abajo fácilmente y podemos ir escribiendo los datos que nosotros queremos grabar en la tabla de clientes. Tengo los apellidos, los nombres, quiero el correo, queremos la fecha de nacimiento, queremos la dirección. No voy a emplear títulos ni voy a usar espacios. En vez de espacios utilizamos letra inicial en mayúscula. Municipio. Vamos a incluir la fecha de afiliación al sistema. Vamos a identificar el sexo, los estudios realizados, el estado civil, pediremos dos números de celular, los vamos a llamar celular 1, celular 2. Vamos a tener también números fijos, fijo 1, fijo 2. Fabricaremos una carpeta también para almacenar datos de nuestros clientes y finalmente el campo tipo activo. Bueno, tenemos ya nuestros datos. Ahora vamos a identificar características de cada dato. Tipo documento va a ser un dato tipo texto, así lo vamos a dejar identificado. Estamos viendo en esta pestaña los diferentes tipos de datos. Aunque parecen muchos, realmente son solamente 4 tipos de datos. Tenemos texto corto y texto largo. En la categoría número tenemos autonumeración, número grande, fecha y moneda y calculado. Todos estos son datos tipo número. También tenemos algunos datos especiales como el dato tipo sino, datos adjuntos que reemplazó el antiguo objeto OLE, y el asistente para identificar el tipo de datos. Bueno, tipo de documento, vamos a decir nosotros que el tipo de documento es de 20 caracteres y vamos a decir que este va a ser un cuadro combinado. Un cuadro combinado es una flecha como la que estoy mostrando. Queremos que aparezca una flechita y que cuando uno pulse clic en la flecha nos muestre una lista de opciones. Cuando pedimos cuadro combinado, Access pregunta, bueno, ¿y de dónde vienen los datos? Los datos usualmente vienen de una tabla o pueden venir de una lista de valores. Nosotros en este caso vamos a decirle que los datos vienen de una lista de valores. Y aquí sí ya podemos emplear, voy a usar mayúsculas solamente, podemos emplear tildes, podemos utilizar los espacios. Estos son los valores que van a aparecer en el cuadro combinado. Cédula de ciudadanía, y separando con punto y coma también voy a escribir cédula de extranjería. Estos son los datos que van a aparecer en nuestro cuadro combinado. Y repito, un cuadro combinado es un cuadro donde aparece un control, donde aparece una flecha para que uno seleccione valor. En este caso estoy diciendo que debe aparecer esa flecha para que uno pueda escoger entre cédula de ciudadanía o cédula de extranjería.
También podemos, cuando dejamos cuadros combinados, podemos identificar un valor como valor predeterminado. Aquí he seleccionado cédula de ciudadanía, con control C copiamos y lo voy a pegar como valor predeterminado. Es decir que en forma predeterminada todos los clientes se identificarán con cédula de ciudadanía, y en los casos en que no, pulsarán clic en la flecha en el cuadro combinado para poder escoger cédula de extranjería. Número de documento, voy a decir que el tamaño de ese dato es de 12 caracteres. No, vamos a dejarlo mejor en 10, que es el número de cédula. 10 caracteres. Ese dato, número de documento, quiero darle otra propiedad. Voy a decir que es el dato llave en la cinta de diseño y le asigno la propiedad clave principal. Clave principal o llave. ¿Esto qué significa? Que ese dato es el dato que va a identificar en forma única a nuestro cliente. Es decir, no pueden haber dos clientes que tengan exactamente el mismo número de documento. Cuando a un dato le asignamos la propiedad de ser llave, en la parte de abajo inmediatamente nosotros vemos que Access indica que ese dato no va a tener duplicados. Access no va a permitir que nosotros grabemos otro cliente con el mismo número de documento. Todas las tablas deben tener un dato llave, sin importar el tipo de tabla que tengamos. Para los apellidos voy a otorgar tipo texto de 25 caracteres. Voy a decir que sí es requerido, o sea que es obligatorio tener ese campo lleno. Y voy a decir que no permita longitud 0, o sea que no quede vacío. Para los nombres voy a decir lo mismo, que el campo es de 25 caracteres, que sí es requerido y que no permita la longitud 0. El correo electrónico va a ser obligatorio tenerlo. Claro, son clientes que van a vender multinivel, entonces necesitamos que se identifiquen a través de internet. Fecha de nacimiento. Para fecha de nacimiento vamos a dar tipo fecha y hora, y además aquí le vamos a dar una característica que es el formato. Estos son los formatos o apariencias. Este es el que más me gusta, que se llama formato de fecha mediana. Para la dirección vamos a decir que se van a usar 50 caracteres, que también es requerido tener una dirección y que no permita longitud 0, o sea que no permita que quede vacío el campo. Para el municipio voy a decirle que el campo es de 5 caracteres, va a ser texto de 5. El campo municipio lo voy a manejar más adelante con códigos que otorga el Departamento Nacional de Estadística a cada municipio. Son cerca de 1200 municipios en el país. Entonces nosotros aquí vamos a almacenar el código. Tendremos un cuadro combinado donde aparecerán los nombres de los municipios. Nosotros seleccionaremos un municipio, pero lo que va a quedar almacenado en la base de datos será el código del municipio que ha otorgado el Departamento Nacional de Estadística. Para la fecha de afiliación voy a decir que este es un dato tipo fecha. Le vamos a dar un valor predeterminado. Como de forma predeterminada vamos a decir que tome la fecha del día de hoy. Ese valor predeterminado es la función igual fecha. Como es una fecha, también le voy a dar le voy a dar formato de fecha mediana, la fecha de afiliación. Para la fecha de nacimiento también puedo utilizar una máscara de entrada. En la máscara de entrada lo que le voy a indicar es, a ver, eso aquí. En la máscara de entrada voy a indicarle cómo se debe digitar la fecha. Aquí le estoy indicando que se deben digitar 2 dígitos para el día, es lo que le estoy indicando. Luego debe aparecer el slash, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Esa es la máscara de entrada para la fecha de nacimiento, no tiene un valor predeterminado.
Bien, íbamos en fecha de afiliación. El campo sexo va a decir masculino o femenino. Vamos a decir entonces que es texto corto de 10. Diremos que es un cuadro combinado también, o sea, también que se pueda seleccionar cuadro combinado, que el origen de estos datos de ese cuadro combinado va a ser una lista de valores y nosotros le vamos a dar la lista de valores. Vamos a decir femenino en primer lugar y masculino. También escogeremos masculino. Dijimos de 10 caracteres, 3, 6, 9, bien, 2, 4, 6, 8, 10, sí está bien. Muy bien, vamos a escoger un valor predeterminado. Copiamos con control C y dejamos el valor predeterminado con control V, femenino, disculpen, la palabra femenino como valor predeterminado. Esto en razón a que la mayor parte de nuestros clientes que van a comprar por catálogo van a ser mujeres. Por eso vamos a dejar valor predeterminado femenino, pero por supuesto el cuadro combinado también permite escoger clientes masculinos. Estudios realizados. Para estudios realizados vamos a usar 25 caracteres. También vamos a dar un cuadro combinado. O sea, un control donde aparezca una flechita y uno pueda escoger. ¿De dónde vienen los datos del cuadro combinado? Decíamos de una tabla o de una lista de valores. ¿Cuándo escoger lista de valores? Cuando los datos que van en el cuadro combinado no van a aumentar a lo largo del tiempo, sino que siempre van a permanecer ellos, y además cuando la lista es corta. En el caso, por ejemplo, del municipio, que la lista no va a ir aumentando con el tiempo, pero la lista son más de 1100, realmente cerca de 1200 municipios, pues lo ideal es traerlo de una tabla. En este caso, lista de valores para estudios realizados. La lista de valores que voy a emplear aquí en mi diseño será bachillerato incompleto, separamos con punto y coma, bachiller, universitario, estudios universitarios, se me ha ido aquí unas letras de más, universitario, bachillerato incompleto, bachiller, universitario y profesional. También voy a escoger un valor predeterminado y el valor predeterminado va a ser bachiller. Control C para copiar y dejo un valor predeterminado bachiller. Estado civil. Para estado civil también voy a establecer 25 letras, aunque tal vez con 20 es suficiente. El tamaño del campo. También va a ser un cuadro combinado para que la persona no tenga que escribir quien maneje la base de datos, sino más bien seleccionar de una lista de opciones y le daremos los valores. Utilizaré el símbolo arroba para referirme a hombres o mujeres, entonces diremos soltero o soltera, casado o casada, viudo o viuda, separado o separada, divorciado o divorciada y unión libre. Y dejaré también un valor predeterminado, en este caso unión libre, como valor predeterminado. Listo. Para celular voy a decir que es de 10 caracteres, una máscara de entrada, para que cuando introduzcan datos aparezca este formato, paréntesis, los 3 ceros, cada cero indica posición numérica obligatoria, es decir que si me dan un número de celular obligatoriamente tiene que ser 10 números, o sea debe ser de longitud 10 y deben ser números, no acepta letras, eso es lo que significa cada cero.
Celular 2 también vamos a darle este mismo formato, 10 caracteres, y voy a usar máscara de entrada. Máscara de entrada voy a usar la misma que empleé en el anterior número de celular. Perfecto, indicándole que me reciba solamente números y que son obligatorios. Número telefónico fijo. En nuestro país se emplean 8 caracteres con el indicativo, y eso es lo que estoy indicando aquí, que el indicativo va entre paréntesis, luego vienen los siguientes 7 caracteres, en el caso que nos den un número, ¿no? Aquí también vamos a decir que es de 8 caracteres y máscara de entrada, en el caso que nos den un número telefónico. Podemos decir que el número celular 1 sí es requerido, o sea que sí es obligatorio que nos den un número de celular, y el teléfono fijo también, por lo menos un número telefónico fijo. Fijo 2, la carpeta va a ser un campo tipo datos adjuntos donde podemos introducir valores, y el campo activo que le vamos a decir que es tipo sí no, y le vamos a dar valor predeterminado 1. Vamos a repasar rápidamente el diseño de nuestra tabla de clientes. Tipo documento es un dato tipo texto corto de 20 caracteres, y estos son los valores. La palabra cédula tiene 6, D serían 8, y 3 son 11, 13, 15, 17, 18. Aquí también tenemos 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Sí, entonces justifica, pero nosotros habíamos dicho de 20, vamos a dejarlo de 25. Número de documento quedó de 10, y es además el dato llave. Si le damos máscara de entrada, obligamos a que tenga un número mínimo de caracteres. No lo vamos a hacer en este momento. Apellidos, estamos diciendo que sí es requerido. El número de documento, como es el dato llave, por supuesto es requerido. Apellidos quedó de 25, nombres de 25, correo quedó de 50, fecha de nacimiento con formato fecha mediana, no tiene la característica de ser requerido. La dirección sí requerida de 50 caracteres, y aquí vienen datos que van a ser cuadro combinado. Municipio en este momento todavía no es cuadro combinado. Después de que importemos la tabla de municipios a nuestra base de datos, podemos ya hacer que municipio sea un cuadro combinado. Fecha de afiliación tiene un valor predeterminado tipo fecha y formato fecha mediana. Sexo de 10 caracteres, es un cuadro combinado donde recibe la palabra femenino o masculino. Vamos a contar las letras: 2, 4, 6, 8, bien, y aquí 3, 6 y 3, 9. Está bien, y decimos que es de 10 y valor predeterminado. Estudios realizados de 25 caracteres, que puede incluir la frase bachillerato incompleto, bachiller universitario o profesional, y tiene un valor predeterminado que es bachiller. Estado civil de 20 caracteres, donde unión libre es el valor predeterminado, también cuadro combinado. Para el celular será un cuadro de texto pero con máscara de entrada y será obligatorio. Celular 2 también con máscara de entrada, lo mismo que fijos. La carpeta datos adjuntos y activo tipo sí no. Perfecto. Vamos a cerrar la tabla y decir que si queremos guardar el diseño, la tabla se va a llamar TBL clientes, así lo vamos a llamar. Ese TBL nos indica que estamos hablando de la tabla de clientes. Aquí podemos ver ya en la lista de objetos la tabla clientes. Al pulsar doble clic tenemos la vista de tabla. Los cuadros combinados están aquí. También en tipo documento, aquí podemos ver cédula de ciudadanía, es un cuadro combinado. Para sexo tenemos cuadro combinado. Fecha de afiliación trae por defecto la fecha de hoy, la fecha del día.
Aquí tenemos cuadro combinado para estudios realizados y tiene un valor predeterminado. Estado civil también tiene un cuadro combinado con valor predeterminado. Para celular aparece, cuando uno vaya a escribir, aparece la máscara de entrada, lo mismo para los teléfonos fijos, y activo tiene un valor predeterminado. De esta manera hemos terminado el diseño de nuestra tabla. No voy a grabar ningún cambio, ya la tabla está grabada. Tenemos aquí el diseño de la tabla. Continuaremos en el siguiente video tutorial importando la tabla de municipios. Hasta la próxima.